¿De qué nos sirve tener un bonito local? ¿De qué nos sirve tener toda esa serie de ventajas, pero no cumplir la misión? No vivir de acuerdo con el Evangelio. Te explico, es muy sencillo. Cuando nuestra fe se deriva hacia la religiosidad, entonces nos juntamos en un local como ahora. Hay locales, como sabéis, enormes, que reúnen a miles y miles de cristianos para un culto. Las mega iglesias. Y cuando estamos reunidos en ese lugar de culto, todos somos cristianos, somos creyentes. Hemos ido porque creemos en la doctrina, creemos en la palabra, creemos lo que se dice, lo que se predica. Pero luego volvemos a casa y es algo así como si nos viniera la amnesia. Ya no pensamos en lo que hemos oído, ya no meditamos en eso, ni dejamos que transforme nuestra vida y a través nuestro hogar. Y entonces perdemos la sustancia, porque si lo que estamos escuchando de parte de Dios no llega a transformar nuestra vida, la vida de nuestro hermano, la vida de nuestra familia, entonces no es cristianismo. Puede ser una iglesia, la iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, la iglesia... Hay cientos de nombres de iglesias. Pero ¿de qué sirve todo eso si el Evangelio no está haciendo su obra en la vida de cada uno de nosotros? ¿De qué sirve? Es una hipocresía. Nos acostumbramos a tener la apariencia y con la apariencia parece que nos conformemos. Aparentamos, pero no somos. Eso es lo que Jesús le reprochaba a los fariseos. Los fariseos eran las personas que mejor vestían, tenían las ropas más santas de todo Israel y se envolvían los brazos con las Escrituras y en el bolsillo llevaban una campanita. Y cuando iban por la calle, solían ir bastante estirados para que se viera que estaban pasando con sus ropas sagradas, limpias, inmaculadas. Y cuando veían a un pobre, se acercaban, sacaban de su bolsa una moneda y una campana. Y entonces tocaban la campana antes de darle la moneda. Esa costumbre todavía está por ahí en algunos restaurantes, ¿verdad? Cuando le das bote, le das la moneda, te tocan una campanita. ¿Por qué hacían eso? Por la apariencia. Era una forma de decir, fijaros qué bueno soy, que le doy limosna a los pobres. Yo me acuerdo de los pobres y quiero que la ciudadanía lo vea porque les estoy dando un buen ejemplo. Pero Jesús conocía su corazón. Jesús sabía cómo vivían. Jesús tenía el conocimiento profundo de qué era lo que había en la vida de cada persona. ¿No te acuerdas cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo? Y entonces en esa conversación Jesús le va a decir, llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido.
Y Jesús le dice, pues en eso has dicho la verdad, porque has tenido 5 y el que tienes ahora, porque todavía tienes a alguien, no es tu marido. Jesús sabía todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. La samaritana se asusta, dice, ¡ah! Veo que eres profeta. Jesús era mucho más que profeta. Jesús era Dios encarnado. Él sabía lo que había exactamente en el ser humano. Y cuando Jesús encara a los fariseos, no es para alabarles y decirles, ya he oído vuestra campanita de cuántas limosnas dais. Les dice, sois unos hipócritas. Sois unos hipócritas. Porque os dediquéis mucho a lo exterior. Os limpiáis, os acicaláis, os preparáis para que todo el mundo os vea. Sois capaces de pararos en una esquina y poneros a orar para que todo el mundo vea que estáis orando. O poneros un ropaje de luto para que todo el mundo vea que estáis ayunando. O tocar la campanita para que se oiga que estéis dando limosna. Pero en realidad estáis podridos. Vuestro corazón está podrido. Y estaba podrido porque tenían en ellos mucho más del mundo que de la verdad. Mucho más del carácter que hay en el ser humano perdido, descarriado, sin Dios, que en lo que se supone que tenga que haber en nosotros cuando le conocemos de verdad. Tenemos una enorme responsabilidad de estar en este momento de la historia en el mundo, porque el mundo está empeorándose por momentos. La pudredumbre avanza tan rápidamente como nunca antes en la historia. Estamos volviendo a los tiempos de Sodoma y Gomorra peor que aquellos tiempos. Porque en la época de Sodoma y Gomorra, a nadie se le hubiera ocurrido amputar su miembro. Pero hoy la seguridad social te lo paga. Y hay padres que parece que están esperando a que su niño comience a actuar como una niña para hacerle un vídeo y ponerlo en TikTok. Para presumir de que mira qué familia más abierta somos. Tenemos ya un niño trans. Y no es para ayudar precisamente a aquel niño a entender lo que es, sino que van a estar dispuestos a entregarle en una orientación que Dios jamás le dio. Como algunos dicen, es que ha nacido así, es que Dios le ha hecho así. No. No es verdad. Es que hay tal pudredumbre en el mundo que basta un pequeño gesto inocente de un niño para que salga la pudredumbre que hay en el corazón de muchos padres. Y entonces empezar un proceso que va a perjudicar la vida de esa persona para siempre. Hay tal corrupción que se está terminando todo aquello que era influencia del cristianismo. Toda la moral basada en las Escrituras se está totalmente abandonando, porque eso es retrógrado, eso es anticuado. Ahora vivimos en una época mejor, perdona,
Lo que está pasando es todo lo contrario. Se está yendo en un retroceso pasmoso hacia el paganismo, hacia la corrupción más absoluta. No es nada nuevo. Lee las palabras del Génesis. Los días de Noé fueron días de corrupción total, por lo cual los juicios de Dios llegaron sobre la tierra en forma de diluvio. La corrupción en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra, era tal que Dios tuvo que enviar fuego del cielo para exterminar a 10 ciudades de ese valle. No estamos hablando de progreso, estamos hablando de que la humanidad está en retroceso que asusta. Y te aseguro que los juicios de Dios están en camino. Y te aseguro que esa identificación de la Iglesia con el mundo va a traer una enorme destrucción a la Iglesia. Y te aseguro que ese tanto darle crédito a los políticos está jugando en contra de la salud de la propia Iglesia, de la salud física y de la salud espiritual. Y es que ser cristianos en un mundo anticristo no resultará fácil. Va a demandar de nosotros una implicación mayor, entender las cosas como son, tener una visión clara de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos aquí? Porque os aseguro que nos queda poco tiempo. En estos días la ONU publicaba una noticia que nos dejó un poco como ¿qué está pasando? Los propios directivos de la ONU diciendo que en el 2024 se espera una despoblación mundial, que va a desaparecer mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué nos hablan así? Porque ya lo están haciendo, de una forma u otra. Tenemos una amenaza de guerra terrible en la propia Europa, porque ya están en conflicto la OTAN y Rusia. Tenemos una división tremenda en el mundo actualmente, porque Occidente quiere seguir siendo el que tiene la sartén por el mango, aunque estén en minoría. ¿Sabes cuántos habitantes tienen los países más ricos cuando se juntan? Los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. Poco más de 700 millones de personas. Quizá 800. ¿Sabes cuántos países están alrededor de la influencia de China y de Rusia? 4.000 millones. Así que aunque las minorías estén tratando de mantener su imposición, su cultura, su ideología política y todo lo demás, el mundo va en otra dirección y vamos a ver a países como China tomar el control de la tierra. Y vamos a ver al anticristo sacar la cabeza y decir, ya he llegado, estoy aquí. Y vamos a ver cómo se impone el tener que llevar en tu mano, metido en tu mano, debajo de tu piel, un mecanismo de control que va a estar conectado con una computadora para decirle continuamente a esa computadora qué pasa en ti.
¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Tienes las vacunas o no las tienes? ¿Eres una persona obediente a los dictámenes de tu gobierno o no? ¿Qué moneda estás usando? Por supuesto, será digital. ¿Qué moneda estás usando? ¿Cómo la usas? ¿En qué has gastado? Todo eso estará registrado en ese dispositivo, porque ya se encargó Microsoft de patentarlo ni más ni menos que en marzo del 2020. ¿Te acuerdas lo que pasó en marzo del 2020? Cómo se encerró a la población mundial. Y justo en ese momento Microsoft estaba patentando ese mecanismo. Lo llaman tatuaje cuántico y va a ser metido en cada persona. Y nadie va a poder ni comprar ni vender sin ese dispositivo. Está escrito en Apocalipsis, léelo en Apocalipsis capítulo 13. La Biblia lo llama la marca de la bestia. Y lo dice con todas las letras. Y dice exactamente cuál va a ser el resultado. Y nos da una advertencia en el capítulo 14. Cualquiera que lleve ese dispositivo será condenado juntamente con Satanás al infierno. ¿Crees que va a ser fácil ser un cristiano en un mundo anticristo? Y la Biblia también nos advierte que viene una gran apostasía. ¿Saben lo que significa una apostasía? Que muchos de los que hoy están llenando las iglesias saldrán corriendo de esas iglesias a colocarse, como ya ha pasado con ciertas medicinas, a colocarse ese dispositivo, negando su fe. Quizá piensen, no pasa nada porque me lo ponga, porque esté conectado con el sistema. No pasa nada porque es que si no, ¿cómo voy a comprar? Si no, ¿cómo voy a vender? Si no, ¿cómo voy a vivir? Se llama apostasía, apostatar, negar tu fe, abandonar tu fe, abandonar tus valores y principios, abandonar todo aquello que era herencia del cristianismo, que está en la palabra de Dios. Este es el mundo en el que estamos. ¿Y sabes cuándo piensan poner eso? Juntamente con la moneda digital, porque las monedas que estamos usando, físicas, están a punto de desaparecer. Todo tiene que ser controlado, todo tiene que estar supervisado y controlado de forma directa. Es el mundo anticristo en el que la humanidad se está convirtiendo. Así que, hermanos, ser cristianos no es solamente ir el domingo o el sábado o el día que escojas a reunirte con tus hermanos. Ser cristiano es cómo vives en tu casa, qué pasa por tu cabeza. Porque de nada te sirve pasar 2 horas a la semana en un culto si luego cuando llegas a tu casa te transformas en un mundano más y enchufas la televisión mientras te bebes tu cerveza y eres capaz de pasarte 3, 4 horas viendo barbaridades que la televisión te está ofreciendo como plato agradable porque es entretenida. Y te lo estás tragando día tras día y te alimentas mucho más de lo que el mundo te ofrece de su pudredumbre que de lo que viene de parte de Dios.
Y cuando llegue la hora de la prueba, ¿qué piensas que vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a tener la fuerza, la consistencia de enfrentarte a un sistema que es diabólico? ¿Vas a ceder tu libertad a cambio de que te den una limosna? Porque permitidme deciros que todo lo que hoy conocemos como trabajo está a punto de desaparecer. Pero no te van a abandonar, te van a decir, es que ahora te vamos a dar un dinero mensual. No lo vas a tocar porque no será físico, será en crédito. Pero solo lo podrás gastar en aquellas cosas que son ecológicas. Y te van a decir en qué puedes gastar y en qué no puedes gastar. Ya no serás el dueño de ese crédito, porque ahora tienes otro dueño, el sistema. Se ha adueñado de ti, se ha apoderado de ti. Hermanos, es obligación mía como siervo de Jesucristo advertiros a vosotros de cuál es la corrupción de este mundo, de manera que seáis salvos de esa corrupción. Y es por eso que tenemos un canal en el que hablamos de estas cosas, para mostrar lo que pasa en la realidad. Y es por eso que tenemos un canal en el que ofrecemos soluciones, como es salir del sistema, salir de la dependencia del mundo, ser creativos, volver a la tierra, volver a la naturaleza, volver a ser independiente, volver a crear tu futuro. Porque en las manos del mundo te aseguro que tienes un futuro muy negro. Así son las cosas. Y quiero hablar las cosas claras. No me importa si me censuran o no, porque la censura es un indicativo precisamente de la pudredumbre que hay en el mundo. La verdad tiene que ser dicha y tiene que ser transmitida. Y como cristianos tenemos que afianzarnos en la verdad, porque resulta que la palabra de Dios nos dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si no la conocemos bien, y si no sabemos cuál es nuestra responsabilidad en un mundo anticristo, seremos arrollados, arrastrados, esclavizados y perdidos con el resto de la humanidad. Y no me gustaría que eso te pasara a ti, como no quiero que me pase a mí. Y no me gustaría que eso le pasara a tu familia, como no quiero que le pase a la mía. Y estoy preocupado porque entendamos y tomemos decisiones. Lo siento mucho, pero ese es el mundo en el que estamos. Esperamos la venida del Señor y sabemos que el Señor cumplirá su promesa y vendrá y nos salvará. Pero entre tanto, hermanos, nos esperan batallas y conflictos, nos esperan decisiones difíciles y tendremos que tomarlas. Me gustaría que hiciéramos una oración por esto. Padre, te damos las gracias porque tú has sido fiel en revelarnos en tu palabra lo que esperar en el futuro. Tú lo dejaste escrito
para que estuviera delante de nuestros ojos, para que no fuéramos engañados, para que tú pudieras conducirnos a través de esa oscuridad, a través de la angustia, las tribulaciones y todo aquello que va a significar una prueba final para la Iglesia y para todo el género humano. Ayúdanos, Señor, a afianzarnos en ti, a buscar de todo corazón el estar en comunión contigo, asumiendo la responsabilidad de ser cristianos en un mundo anticristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.